Dios les bendiga, mis amados hermanos de la iglesia Cristo está a la puerta, una iglesia que nació en el corazón de Dios. Quiero contarles la historia, lo que estamos haciendo, hasta dónde estamos trabajando. Y desde aquí de Brasil, para mí una bendición para todos nuestros hijos espirituales. Quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Job, en el capítulo 42, verso 10, dice así: Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos, ¿verdad?, le trajo una bendición. Hoy yo quiero compartir con ustedes una bendición desde aquí de Brasil, desde esta ciudad maravillosa, Curitiba, donde el Señor nos ha traído, y por la gracia del Señor, después de estar unos 4 años aquí ya, ahora en junio, el 2 de junio, el día de mi cumpleaños, cumplimos 4 años en Brasil. Ha sido 4 años de trabajo, de aprendizaje, de aprender el idioma. Hemos estado trabajando en todas las áreas, en la universidad, haciendo algunas especialidades en relación a las misiones, como misionero. Nos ha tocado hacer varias cosas que les vamos a contar en este especial, en este aniversario, un aniversario más, un aniversario de nuestra iglesia, de la iglesia Cristo está a la puerta. Una iglesia que nació en el corazón de Dios, una iglesia que fue fundada en el roble para llevarles a todos ustedes una palabra de bendición, no solo para el roble, sino para todas las naciones. Quiero comenzar esta primera parte de la historia. Estando yo en la cirúrgica del Orinoco, como uno de los pioneros de SIDOR, soy uno de los, ¿verdad? En el año 85, por allí comencé en SIDOR, y en el 93 me fui de la cirúrgica del Orinoco, después de un llamado que el Señor me dio a mi vida. Así que después de recibir ese llamado, yo comencé a evangelizar, comencé como evangelista, comencé a llevar la palabra de Dios en los autobuses, comencé a llevar la palabra de Dios en las calles, comencé a llevar la palabra de Dios a las cárceles, a los hospitales, y comenzamos a hacer lo que el Señor manda, que dice: y predicad este evangelio a toda criatura, y haced discípulos. Eso es lo que en esencia el corazón de la iglesia Cristo está a la puerta ha estado haciendo durante todo este tiempo. Yo quiero compartir con ustedes esta primera fase. Y fue allí donde el Señor me mostró que viniera a trabajar en el roble por dentro. Me mostró una gran cruzada en el roble por dentro. Imagínense una gran cruzada en el roble por dentro cuando yo no tenía equipos, no pensaba, no sabía dónde iba a comenzar. Lo cierto es que el Señor demanda de nosotros que cuando Él nos manda a hacer algo, no le preguntemos por qué. A Dios no se le pregunta el por qué. A Dios solo se le obedece. Me mandó al roble, yo comencé en el roble por fuera, en el sector donde vive Mirellita. Todavía, imagínense los años que tengo, y todavía no sé si ese es el mismo roble norte o roble sur. Lo cierto es que ahí, en ese sector donde vive mi hermana Mirella,
a quien aprecio y amo y conozco, y ya contaremos de esa historia. El Señor nos envió a trabajar y yo en obediencia salí a trabajarle al Señor. Conseguí un amigo evangelista que tenía equipos, era dueño de micrófono, sonido, tenía buen sonido. Y le dije que quería hacer una cruzada, que quería hacer una campaña. Él me dijo que íbamos a orar. Y entonces, a los días se apareció y me dijo, hermano Robert, yo decidí no hacer esa campaña porque mis equipos se me pueden dañar. Yo le digo, pero hermano, ¿por qué? Me dice, yo soñé que en el roble había un gran toro negro y ese toro estaba bravo. Hermano, el diablo siempre va a estar bravo. El diablo no quiere que nosotros hagamos el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. Lo cierto es que yo le comenté, le dije, bueno hermano, tranquilo, estaremos en contacto. Y le dije a mi esposa, vamos a comenzar nosotros. Y me recuerdo que lo único que teníamos a la mano era un 4. Lo que hoy ustedes tienen, lo que hoy ustedes ven. Imagínense por dónde comenzó, por la fe de un hombre. Como la fe de Abraham cuando fue enviado a un lugar que no sabía para dónde iba, que no conocía el lugar, que no sabía qué era lo que Dios tenía para él. Porque a Dios solo se le obedece. Y comenzamos a trabajar, comenzamos a ir calle por calle. Yo me paraba en las calles y comenzaba a predicar sin micrófono, mi esposa con un 4, y me recuerdo que el tambor era un tobo de pintura de eso que yo encontré, y empecé a darle con unos palitos allí, a mover y a hacer una bulla como para que la gente saliera. Primero Lesbia cantaba y luego yo predicaba. Y así fuimos, calle a calle, calle a calle, en el roble, visitando. Empezamos a ganar algunas personas. Me recuerdo que la primera persona que nos ganamos fue a Esmeralda. Ella tenía 5 hijos. Entonces, no teníamos un lugar donde congregarnos. Pero pasé por el frente de una cancha ahí en el Roble, cerca de Mireya. No sé, no me recuerdo exactamente cómo es que se llama la calle. En esa calle vivían varios hermanos de la congregación. Ahí vivía mi hermana Mary, el hermano Aquiles, el hermano Robert. Bueno, ya quiero contarles un poco de esa historia. En esa situación que estábamos allí con la hermana Mary, antes no la conocíamos todavía. Por eso había una pequeña habitación, una pequeña pieza de 4 metros por 4 metros. Allí nació la iglesia Cristo está a la puerta. Yo tenía que sostener mi casa con mi trabajo y además, con la mitad de mi salario, empecé a pagar las mensualidades de aquella iglesia, de aquella pequeña iglesia. No teníamos bancas, no teníamos sillas. Alguien nos consiguió unas cajitas de esas, de las de
de las de cerveza negra y otras de cerveza polar, y las colocamos ahí para que la gente se sentara. Porque como la gente que teníamos era Esmeralda con 5 hijos, entonces ella se sentaba en una cajita de esas y teníamos allí esos 5 niños con su mamá sentados en esas cajitas, que no me recuerdo quién me las dio, no me recuerdo quién me ayudó a conseguir unas cajitas, las volteamos y allí se sentaban, y para mí era la gran iglesia Cristo está a la puerta. Porque para mí era la gran iglesia Cristo está a la puerta, porque tenía la orden del Señor. Él me había enviado. Y yo estaba en obediencia. Hacía mi trabajo, trabajaba hasta la tarde. En la tarde me iba y estábamos haciendo un trabajo ahí casi toda la semana, en las tardes, hasta cierta hora de la noche. Nos íbamos mi esposa y yo para la iglesia, para el Roble. Y ahora había visto un pequeño lugar que se abrían las puertas y con la mitad de mi salario yo pagaba ese pequeño lugar. Yo quiero contarles cómo fue que di con ese lugar. Al llegar frente a esa cancha, había algo escrito allí de que ese lugar se alquilaba. Yo pregunté por la dueña y me dieron la dirección. Era una hermanita de la UD 104, una anciana. Eran 4 metros por 4 metros y 2 puertas grandes. Era lo que había allí. Yo fui a visitarla y cuando la visité, yo le dije, hermana, yo vengo para alquilar, para que usted me alquile esa habitación que usted tiene allá en el Roble, porque yo... Y me dijo, ¿y qué quiere hacer usted allí con esa habitación? Y le dije, lo que pasa es que el Señor me envió a hacer un trabajo en el Roble. Y yo estoy levantando una iglesia. Y me dijo, el Señor me habló que iba a venir un pastor a mi casa. Yo me sorprendí y ella me dijo, el contrato está hecho, hermano. Abrimos el contrato, abrimos las puertas de esa pequeña iglesia y ya como nos habíamos ganado una oveja con 5 niños, a los cuales yo le predicaba como que estuviera predicando a millones o a miles, los pasábamos buscando y nos íbamos y abríamos el servicio allí. Allí comenzamos a trabajar y nos ganamos un muchacho que estaba fuertemente atrapado en el alcohol. Robert Rodríguez. Quiero pedirles que me disculpen porque es contar una historia de cómo fueron nuestros inicios, para que ustedes valoren lo que hoy tienen, lo que hoy Dios les permite tener. Estando allí, nos habíamos ganado a Robert Rodríguez. Ese muchacho, siendo joven, se hizo mi mano derecha. Se hizo un discípulo, se hizo un amigo. Y como él conocía el barrio bien, porque él
era de allí, había nacido allí y todo el mundo lo conocía. Entonces comenzamos con él a evangelizar, a vigilar, a levantarnos de madrugada y a hacer matutino. Fue bastante fuerte nuestros inicios. Un día soñé dentro de esa etapa entre ayuno, oración y búsqueda y vigilia y vigilia y vigilia. Nos habían puesto, alguien nos llamó así. Esa es la iglesia de los 4 gatos. Ahí está solo Esmeralda, el pastor y la esposa y Robert Rodríguez, mi tocayo. A alguien a quien amo y aprecio. Y comenzamos a trabajar, a orar, a ayunar. Y yo soñaba, hermanos, que yo trataba de sembrar una semilla en una tierra que era piso de cemento. Y me costaba enterrar aquella semilla, pero yo logré perforar los huequitos y colocar la semilla. Ese fue mi sueño. Yo sabía que el trabajo iba a ser duro, que iba a ser fuerte, pero ya Dios había preparado al roble para Cristo, porque desde el roble iban a hacer algo grande para toda Venezuela. Y no solo para Venezuela, yo creo que ahora es para las naciones. Por eso quiero compartirles mis inicios, cómo comenzamos, qué ocurrió, cuáles fueron los pasos que fuimos dando y tratar de resumir para no extendernos tanto. Estamos enviándole algunas fotografías de nuestros principios, porque la gente llega hoy a la iglesia y ve lo hermosa que es y no la han visto terminada. La iglesia no está terminada. La iglesia apenas pasó a una nueva fase. Eso se los voy a contar más adelante. Porque el proyecto de esa iglesia es mucho más grande todavía. Es nuestra iglesia, Cristo está a la puerta, a la cual todos nuestros hermanos y amigos que en el día de hoy me están escuchando son bienvenidos, son de esta casa. Les amamos y esperamos pues ser de bendición para ustedes y para su familia. Jesús es más que una religión. Hay gente que dice, ¿en qué religión estás? ¿En la católica o en la evangélica? Nosotros los cristianos no tenemos religión, amados. Nosotros tenemos una dulce relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, con el Rey de Reyes y Señor de los Señores, con el León de la tribu de Judá, con aquel que es el Señor de Venezuela. Jesús es Señor de Venezuela. Él tiene propósitos grandes. Así que bueno, seguimos trabajando, hasta que pudimos conseguir una tarima, unas cornetas, para dar nuestra primera campaña en el roble. Hicimos algunas invitaciones, conversé con un pastor amigo que nos apoyó, empezó a visitarnos y hicimos nuestra primera campaña. En esa campaña llegó mi hermana Mary. No teníamos tesorera todavía.
En esa campaña ganamos a Mary Rodríguez, la mamá de Robert Rodríguez. Era una dulzura con una mezcla, así como ustedes conocen a Mirellita. Era una dulzura, era miel con un poquito de limón. Ella venía de la iglesia católica y venía peleada con el padre de la iglesia. Había peleado con el padre de la iglesia y dijo, no voy más para su iglesia, le dijo al padre. Pero lo que ella no sabía era que el Padre Celestial la iba a llevar a la iglesia en la cual el Padre Celestial iba a pastorearla. Porque Él es nuestro pastor. Y allí Mary conoció al Señor. Allí Mary fue bautizada por el Espíritu Santo. Y comenzamos entonces a ganar a otros hermanos. Entonces ya no éramos 4 ni 5. Ya empezaron a venir algunos otros hermanos. Empezamos a hacer otras campañas, así como ustedes la están haciendo hoy. Esa es la enseñanza que por años nosotros hemos compartido con la iglesia Cristo está a la puerta. Una iglesia que debe estar en constante movimiento. Nosotros somos una iglesia misionera. Una iglesia que nació en el corazón de Dios para impactar a Venezuela. No queremos ser la más grande ni la más bonita para nosotros decir, somos la iglesia más grande, somos la iglesia más bonita. No. Queremos ser la iglesia más grande y más bonita para que miles vengan al conocimiento del Evangelio y conozcan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, eso fue una gran bendición. Y comenzamos allí, entonces ahora nos reuníamos con Mary, ahora hacíamos vigilia en las casas de Mary, ahora yo me quedaba en la casa de Mary, ahora yo hacía matutinos porque ahora podíamos hacerlo. Tenía Robert Josué en pañales, era mi primer hijo, lo teníamos en pañales. Y me recuerdo que el Señor nos permitía dormir en colchón, en el suelo, allí donde nos tocara, allí estábamos. Así nació esta su iglesia, Cristo está a la puerta. Les cuento más en la segunda parte. No se la pierda. Manténgase allí, que lo mejor está por venir. No se le ocurra cambiar de canal. No se le ocurra cambiar de iglesia. Usted está en la iglesia correcta, en la iglesia cierta y con los líderes, hijos de este humilde servidor y del Padre Celestial, que han sido formados y entrenados para servirles a ustedes. Segunda parte.